da la impresión, de la disculpa de Ronaldo Ames, en el cual tengo que dar discursos absolutamente ortodoxos de ciencia política, ¿no? Es que se ha caído en este tema en una suerte de ilusión institucional, normativa, en la que se supone que el perfeccionamiento general de los criterios de eficacia política van fundamentalmente por encontrar los mecanismos institucionales adecuados. Y en esa corriente principal de ciencia política es la que nos tenemos que mover. Ahora, eso no. Y entonces, como que los mecanismos de ingeniería política, de institucional, es una especie de ex máquina que baja y soluciona las desventuras que tienen que ver con la forma que se están constituyendo nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra política. Y eso otorga consuelos y pretensiones de racionalidad científica, cosas a la vez. En todo caso, dicho esto, eso no quiere decir que uno no tenga que trabajar los temas de la ingeniería institucional. Yo lo hice el proyecto, sí, trabajamos a Rodrigo, está bien, pero comparto las mismas objeciones de que veo que como patriota sordo, ¿no? Y si bien creo que no sé si soy un conservador como hice. En ese sentido, en el sentido de que yo tengo la impresión de que otra vez, y sobre todo, pero ya diría que es histórico en América Latina y no de ahora, el fundamental estructurador de las relaciones sociales es el Estado y los procesos políticos. Y la forma que se construye en ese Estado es fundamental. Y en el caso, y ahí yo diría un matiz con algunos comentarios, esas formas de estructurar el Estado, por supuesto, no han funcionado de manera distinta según los países. No puedo decir que el Estado ecuatoriano o el Estado boliviano, que creo que hay una diferencia contigo, haya solucionado crisis, se han solucionado crisis institucionales. No se solucionaron, pero no sé si de la manera más adecuada. Quiero decir que hay distintas situaciones en relación al Estado, pero tengo la impresión que es el anclaje fundamental es en el Estado y en ese sentido sí tiene que ver con, por eso es la suerte relativa de Chile y Uruguay, probablemente exagero Brasil, porque Brasil por lo menos era históricamente un caso de desorden, que aparentemente superado. De acuerdo además que no tratamos el tema de capacidad fiscal del Estado, que es fundamental, y estoy de acuerdo además de que los medios de comunicación son muy importantes, pero en este país pasa más o menos como con lo que eso habló sobre Internet. O sea, no es eso que hay unos medios de comunicación élites, crecientemente, que además tratan de formar opinión pública para un grupo restringido de opinión, pero hay como una desvinculación, no sé cómo decirlo, entre en medios de comunicación que formen una opinión pública general, sino que más bien me parece que el sistema está absolutamente segmentado. De los diarios que leo yo, mis amigos, a las radios de provincias y cada uno de esos que reflejan la propia segmentación política de la sociedad. Y entonces, claro, la otra cosa que también me parece importante es que probablemente sí hay un problema de comunicación simbólica, pero probablemente el reformismo tecnocrático, a la luz de Gabriel Sor, tiene que ver también con que hay percepciones, pueden ser justas o equivocadas, sobre un agotamiento del modelo. Si nosotros hablamos, los representantes de ese reformismo tecnocrático
Perú no han cambiado en su orientación política fundamental, por lo menos en materia de política económica, por lo menos del 92, ¿no? Entonces está bien, digamos, y bueno, y en un momento puede haber tenido racionalidad, en otro momento no tiene racionalidad, pero en todo caso están puestos en discusión, ¿verdad? Esto, entonces, yo por eso tengo una concepción, trato de ser oficialista, pero tengo una concepción muy pesimista de los partidos políticos. Es más, discurso de partidos políticos, ¿no? Que no nadie resumaba optimismo, pero no. Yo creo que los partidos políticos, en general, y hasta por lo mismo de la globalización, la doctora Sassen que dice con razón que en este contexto de globalización, una de las consecuencias que tienen los sistemas políticos de los países es un creciente fortalecimiento de los poderes ejecutivos con respecto a los poderes legislativos. Y eso tiene que ver con la forma que se organiza el juego político a nivel internacional y no solo a nivel nacional. Entonces, los parlamentos, no solo en el Perú, sino en general, han estado crecientemente debilitados. La otra cosa es la discusión. Yo estoy de acuerdo por qué no se cumplen las leyes. Yo creo que en algunos casos no interesa las leyes. No sé si había mucho interés en cumplir la ley de los partidos políticos. Yo pienso además de que la juguería de la que habla Mercedes es si yo fundaría un partido, lo que haría, ¿verdad? Si yo veo que tengo fuerzas muy debilitadas, no es que yo ponga la juguería porque no tenga recursos económicos. A veces sí, a veces porque lo único que me queda es recurrir a la juguería dado mi propia debilidad institucional. En cuanto a los movimientos regionales, yo creo que está bien, es cierto, bueno, eso me lo digo Martín, bueno, no tiene importancia, porque siempre lo discutimos un poquito, ¿verdad? Pero lo que ocurre es de que, como yo me imagino, o sea, yo, por más ingeniería política lúcida que haga, yo no me imagino a un partido nacional reclutando adecuadamente cuadros regionales en algunas provincias. O sea, a mí me da la impresión de que no es que tenga, no es que tenga una particularidad predilección con los movimientos regionales. Yo digo que algunos movimientos regionales generan élites políticas que son ahora mayores, que tendrían mayor representación que si fuera el caso de los partidos nacionales. Me explico, me parece que en algunas provincias, como en Lambayeque, en Cajamarca, probablemente en Junín, y seguramente en Arequipa, esos movimientos regionales, esos políticos, presidentes representantes de los movimientos regionales, tienen mayor representación, que tienen mayor representatividad que lo que podría ser un partido seleccionando y además seguramente según pidiendo currículum, pero también dinero a los representantes de los movimientos regionales. Eso es lo que pasaría, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea el panorama parejo. Lo que ahí nos meteríamos, yo no creo que podamos construir que es una especie de sueño de la razón, que a veces pare monstruo, ¿verdad? Como dice Goya, que necesariamente los partidos van a ir a buscar aceptablemente candidatos del movimiento regional. Y yo pienso además que el movimiento regional se mueve en el ámbito de lo que son sus estrictas competencias, que es el ámbito departamental. Y mi amigo Simón Pachano dice que eso es un elemento que debiera aplicarse en el sistema ecuatoriano para asegurar la estabilidad para los temas regionales de la región y para los temas nacionales. Entonces, yo no es que tenga una peculiar predilección por los movimientos regionales, digo que un sistema de partidos políticos de estas características me parece que no pueden funcionar
de otra manera. Ahora, yo creo que yo creo que por más, yo creo que podemos hacer un esfuerzo. ¿Por qué no se cumple? Yo creo que entre otras cosas porque bueno, los partidos son, aún con su debilidad, más fuertes que las organizaciones que tienen que controlar. O sea, más allá de una discusión técnica que tuvimos sobre el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones se elige por un mecanismo más o menos corporativo que tiene que ver con representantes de colegios de abogados, de asociaciones de rectores, en fin, que no tienen prestigio, que representan intereses muy particulares. Y ahí surge ese Jurado Nacional de Elecciones que no tiene legitimidad suficiente frente a un partido político que además no se quiere legislar. Entonces, no funcionan las leyes porque además como lo dije muy apresuradamente, en lo que Víctor Acuña llamó la economía política de la ley, en realidad hay cosas que están hechas casi a propósito para que no funcionen o que a veces no dejan de funcionar porque tienen ineficacia. O sea, el sistema de anticorrupción dejó de funcionar precisamente porque era eficaz, no porque no lo era, ¿no? Digamos. O sea que todo es un poco complicado y la tendencia a no fortalecer instituciones, sino a debilitarlas o de caer mecanismos paralelos, también yo creo que es una parte de una cierta intencionalidad política. Ahora, yo creo, eso no quiere decir que no creo que se puedan tomar un conjunto de medidas que acertadamente, bueno, trato de decir yo de vez en cuando en el documento, lo digo, lo hice con más convicción Martín, y con mayor especialización y fuerza dentro del poder parlamentario, muy claro que no se puedan hacer esos cambios y que sean necesarios hacerlos. Ahora, que ello permita surgir élites políticas de mayor calidad, yo lo pongo bastante en duda, dado una situación que me parece que desborda las capacidades de resolución de la institucionalidad política. Y en tanto que el sistema, y bueno, que una discusión que está abierta en América Latina, que termino, acerca de si los sistemas está bien que se abran o no. Y eso tiene que ver con, me parece, todas las constituciones. Martín debe estar viendo que las constituciones del 91, del 93, la de Bolivia y Colombia, entre otros, que parecieron una apertura del sistema político, ¿verdad? Con leyes y hasta la propia constitución peruana, con leyes proclives a la participación, con amplios del sistema político. Yo me pregunto, claro, es una pregunta que es medio absurda, porque yo no puedo hacer un escenario, una especie de ucronía que hubiera pasado si no existieran esas leyes. Pero en todo caso, sí produjeron cambios políticos. De repente, si esos sectores no hubieran estado de alguna manera representados en ese sistema político, esos sectores que de alguna manera ingresaron, yo creo que probablemente hubiera tenido desenlaces mucho más radicales y violentos. Ahora, la otra cosa que yo tengo la impresión de que, y para terminar y comentar un poco más, es de que finalmente yo tengo la impresión que esa misma centralidad del Estado que reconoce viejas causas de la historia institucional y nuevas causas que tienen que ver con el proceso de globalización y el mayor predominio del Ejecutivo, tiene que ver además con que son, por lo menos en los países andinos de manera muy marcada, que el protagonismo fundamental no son en estos momentos los partidos políticos, sino un disperso cuadro de movimientos regionales, de movimientos locales con diversos tipos de conflictos y que van desembocando directamente al sistema político, al Estado, sin relación alguna. Eso me parece que es el hecho fundamental. No es lo ideal. Lo ideal es que hubiera de partidos políticos que realmente pudieran de alguna manera
articular sus intereses, pero esa articulación cada vez se va dando por fuera del sistema de partido. Entonces yo creo que, y entonces como que los criterios de representatividad del sistema político ya no, y los sistemas de ordenamiento o de borde de los conflictos ya no pasan solamente por partidos, sino por una trama dispersa de organización